toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Y a nosotras y nosotros, líbranos de reconciliarnos sin justicia, líbranos de la tentación de perdonar sin exigir la verdad, líbranos de perdonar nosotros y nosotras por los ofendidos, y líbranos de la tentación de transformar el perdón en complicidad con lo injusto. Líbranos de hacer del perdón techo para que el malo se cobije de la lluvia de la justicia. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades. Oh, qué bonita. Muy bien. Pues muy bien. Qué buena oración, como todas, ¿no? Diferente, complementa, enriquece. Wow. Bueno, pues es eso, ¿no? Hemos estado en un ambiente muy profundo, muy espiritual estos 2 días y queremos que también así sea este tercero. El primer día, en esa clásica de ver, juzgar y actuar, el primer día trataba de ver integralmente, pero no solamente con expertos, sino todos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué hilos estamos viendo en nuestros territorios? ¿Qué nudos? ¿No? Es importante entonces estos 2 momentos de escucha, tanto de los paneles como de los grupos, ¿no? Entonces hicimos este primer ver el miércoles. Ayer, jueves, hicimos el juzgar, ¿no? Entonces, ¿qué teología de liberación, qué teologías de liberación debemos seguir desarrollando, proponiendo, creando, motivando? Y creo que ha sido muy rico la construcción de las teologías en este pequeño espacio de 2 días y una mañana, porque la teología siempre trata también, ¿no?, de vislumbrar a dónde está el Dios de la vida, dónde están las huellas, ¿no?, del Nazareno, y hay una forma de hacerlo a través del escrito, de imágenes, de ponencias, pero la otra, la escuela de Frankfurt, por ejemplo, decía, ¿no?, para ver lo oculto, lo invisible, hay que recurrir al arte, a la poesía, a lo simbólico.
Y eso hemos hecho teología desde la oración, hemos hecho teología desde el aporte de la cosecha, con bendita mezcla. Entonces ha habido muchas teologías hoy, no solamente esas teologías tradicionales, clásicas, de papel, de epistemológicas, diría alguno, pero hemos hecho otras teologías aquí, profundas, serias, ¿no? Que dicen lo que a veces un buen párrafo no alcanza a decir por más que lo intentemos, ¿no? Un símbolo, una imagen, este, una liturgia, no sé. Entonces, en ese mismo ambiente queremos hacer este tercer día, este actuar. Pero este actuar no pretendía desde el inicio de la planeación del Congreso, no pretendía decir qué tenemos que hacer, sino más bien qué estamos haciendo. Y desde ahí, desde esos colores, desde esos nudos, desde esos regresos a nuestros territorios, eh, ¿qué novedades puedo llevar? ¿Qué nuevas ideas, planeaciones, resistencias, luchas, rabias, ¿no? Tenemos que estar haciendo ahí. En ese sentido, el panel se modifica un poco el de este día. Vamos a tener este panel de resistencia al movimiento desde la base de algunas de las muchas que tratamos de exponer desde el principio, resistencias y luchas que tenemos en nuestro territorio. Algunas. Una, no pudimos, créanos que durante 5 meses aproximadamente quisimos conseguir que viniera un compañero, una compañera, que nos hablara de lo que sabemos y de lo que también luchamos de alguna u otra manera, de migración. Y casualmente la red latinoamericana de jesuitas, que tiene un nombre concreto, que no me lo sé, se reunieron toda esta semana. Otros se fueron a Roma, a otro jubileo de no sé qué, otros se fueron, ¿no? Entonces, digo, bonito porque también están en lo mismo, ¿no? Pero, y no les voy a decir los que van a estar, esto lo va a hacer Paola presentando, pero la idea un poco es oír algunas de las expresiones que nos parecen interesantes, dialogantes, y en esta ocasión la tensada de los hilos, esto de preguntas y que el moderador, moderadora trata de ubicar el diálogo que se puede hacer, es más bien a través de Teresa Danger, que anda por ahí, y Pedro Trigo vía Zoom. Ustedes han visto, y aprovecho, ¿no? Perdón porque me estoy extendiendo 2 minutos más, pero hemos hecho el esfuerzo de tener a estos teólogos, ¿no? Grandes, mayores, que nos anteceden, que nos marcan rumbo, ¿no? Y que la verdad siguen siendo una luz, siguen siendo una estrella, sigue siendo un faro, ¿no? Leonardo, lo vieron ayer, ¿no? Como todos los de su generación, pues cada vez más habituado a los Zoom, pero todavía, ¿no? Y se explayó. Los 10 minutos fueron 30, bueno, no importa. John Sobrino está muy enfermo. Vieron que dijo lo que su corazón tenía que decir. Y yo aquí quiero agradecer a la UCA porque ese video de 8 minutos implicó días para presentar al John, ¿no? De manera digna, ¿no? De manera respetuosa y que todavía nos recuerda sus máximas, ¿no? Entonces, es un esfuerzo que hay que verlo desde ahí, ¿vale? No evaluarlo como el John de hace 20 años. Entonces, desde ahí. Pedro Trigo, otro de los grandes que siempre nos acompaña, no vino, estaba invitado, estaba ya casi, pero por las regulaciones internacionales tenía miedo de que no pudiera entrar otra vez a Venezuela. Perú, Venezuela, ¿no? Entonces por eso lo vamos a tener vía Zoom. Entonces, ciertamente las distancias, gracias a la tecnología,
se pueden acortar un poco, pero lo principal sigue siendo el rostro, la intención, la actitud, ¿no? Las ternuras que nos pueden expresar. Entonces, sin más, terminando el tensar los hilos, ya doy las instrucciones para el almuerzo y todo lo que sigue de trabajo de grupos, ¿vale? Entonces, sin más, agradezco a Paola Polo, compañera, amiga, colaboradora de esta universidad, de esta H Universidad, que va a ser la moderadora y que nos va a presentar al panel. Gracias. Buenos días a todos, a todas, con el corazón agradecido por estos 3 días. Sabemos como creyentes que Jesús resucita al tercer día y que la cosa no se detuvo allí, la gente siguió haciendo. Y justamente este panel de la mañana es lo que nos va a traer como muestra, preparar la urdimbre. Es un espacio, es un momento donde nuestros ponentes van a presentar lo que hacen hoy por hoy. Ellas van a hablarnos de sus resistencias, desde los movimientos de base en los que están cada uno de ellos, desde sus espacios muy, muy concretos, personales y colectivos y sus contextos. Les invitamos entonces a escuchar todo aquello que nos tengan que compartir. Vamos a invitar en primer lugar a María Cristina Bove. Le invitamos a pasar adelante. Ella es uruguaya de nacimiento y residente en el Brasil desde 1965. Es miembro de la Fraternidad de las Oblatas de San Benito. Actúa en el Brasil desarrollando acciones con varios segmentos poblacionales, chicos y adolescentes de la calle, mujeres en situación de prostitución y en privación de libertad en las ciudades de San Pablo y Recife. Vive en Belo Horizonte, Minas Gerais, desde 1987. Es militante en la defensa de los derechos de la POP, RUA, en diversos sectores, contribuyendo para la elaboración de políticas públicas nacionales. Actualmente es asesora de la Asociación Pastoral do Povo da Rúa en el Fórum Nacional de Pop Rúa. Rolando Pérez, a quien le invitamos a pasar. Él es profesor principal del Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es investigador en el campo de la religión, los medios y los movimientos sociales. Es miembro de la Asociación de Ciencistas Sociales de la Religión de América Latina y es miembro del grupo impulsor de la red Iglesia y Minería. Bienvenido. Adriana Palacios. Ella participa actualmente en el equipo de coordinación de Amerindia y en Amerindia Chile desde el 2001. Es psicóloga por la Universidad de Chile, con estudios de magíster en psicología social y comunitaria en la misma universidad. Actualmente ejerce como terapeuta clínica y es docente universitaria. Asimismo, es militante social en Chile en el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo y en el colectivo Patricio Manzano. Invitamos a Gabriel Herrera y a Carmen Díaz. Gabriel Herrera es sacerdote propuesto con el perfil para vicario de Justicia y Paz por el equipo de agentes de animación y coordinación pastoral de la zona sur. Es integrante de las comunidades eclesiales de base desde 1975 en el sector centro de la parroquia del Sagrario.
Es licenciado en Teología Sistemática por la Universidad Martin Luther King de Nicaragua. Asimismo, es diplomado en Espiritualidad Ignaciana desde el Conocimiento Interno por el Centro Ignaciano de Espiritualidad de Guadalajara, Jalisco. Fue el primer coordinador de la Comisión Diocesana de Pastoral Vocacional en el año 2002. Fue rector del Seminario Conciliar Diocesano de la Inmaculada Concepción y miembro de la Asociación Civil EDAT. Carmen Díaz tiene estudios académicos como contador público. De la Universidad Autónoma del Estado de México. Es licenciada en Teología por la Universidad Cristiana Martin Luther King Jr., Nicaragua. Es acompañante de ejercicios espirituales ignacianos por el CIE, Centro de Espiritualidad Ignaciana Guadalajara, Jalisco, México. Bienvenidos a todos y a todas. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a empezar con María Cristina. Rosario. Un momentito. En el USB. Ajá. Eso. Cristina Medina. Ahí está. Bueno, ahí está. Espérame. Ya está. Sí. Bueno, vamos a empezar con María Cristina Bove. Les comunico que cada uno de ellos va a tener 25 minutos. Ahí estaremos. Bueno, buenos días a todos y a todas, todes que están aquí. Les agradezco mucho poder estar aquí, participar, ¿no?, en este encuentro tan lindo de Amerindia que nos hace hermanos y compañeros en las luchas, en diferentes luchas, ¿no? Suerte que por la policía, por el sistema, ¿no?, que mata también. Bueno, yo les voy a contar un poco lo que me pidieron para hacer aquí con ustedes. Es un camino que hicimos, ¿no?, durante estos años para poder encontrar, para poder vivir y traer un poco la dignidad y la vida a toda esta gente, ¿no?, que hoy vive, que es invisible, la verdad, a los ojos de la sociedad y de todos nosotros y también de la iglesia, infelizmente. Primero, todo el mundo sabe, pero es bueno recordarlo. ¿Quiénes son ellos?, ¿no? Es un fenómeno urbano y que se multiplica, ¿no? Se multiplica por causas estructurales de la sociedad. Nosotros son diversas las causas, no es solo el capitalismo, pero hay también el racismo estructural. Sabemos en la pandemia, por ejemplo, se multiplicaron tanto la gente de la calle en los centros urbanos. Entonces es un fenómeno que crece. Piensa el desarrollo, un gran desarrollo urbano a partir de los más pobres, ¿no? Entonces no se piensa nunca que tiene que haber agua potable para todos, son cosas muy simples, pero que son fundamentales para traer la dignidad de la vida de las personas. No se piensa que tiene que haber agua potable, que tiene que haber baños, que se tienen que hacer ciudades, que es desarrollo, que nadie es contra el desarrollo que se piensa, pero que tiene que tener lugar y espacio para que todo el mundo pueda vivir con su dignidad. Es muy rápido, cada uno de estos temas tendría mucho para profundar, pero tenemos poco tiempo, solo voy a dar unos ejemplos aquí. Hoy se reconocen también como refugiados climáticos,
porque son los que más sufren, ¿no? Cuando hay algún problema climático en el país. Por ejemplo, en el Brasil, el año pasado, en el sur, hubo grandes inundaciones y la gente de la calle no podía ni entrar en los albergues donde los otros estaban porque no los aceptaban. Cuando hace calor, ellos no tienen agua para beber. Cuando hace frío, muere gente en la calle porque no tiene frazada, no tiene ninguna protección. Entonces, se les reconoce hoy también como un grupo que sufre las consecuencias del clima y que es tan abrupto que nunca se da tiempo de, de cuidar antes. Por ejemplo, de repente de la noche llueve, se tienen que levantar donde están durmiendo, en fin, es una situación muy grave. ¿Por qué llega la gente a la calle? Nosotros nos preguntamos, todo el mundo se pregunta, es todo eso, pero también son causas, es una multiplicidad de factores que los lleva a vivir en la calle. El desempleo es uno de ellos, a pesar de que todos vienen del mundo del trabajo y ellos nos recordemos aquí de todos los cartoneros, los recicladores que trabajan y llevan los carritos con 700 toneladas, 800 toneladas, para poder sobrevivir. Podemos pensar en la salud, problemas de salud mental, problemas de alcohol, de droga también, conflictos familiares, en fin, es una multiplicidad de causas que los lleva a vivir en la calle. Entonces, rápidamente, así, solo con empezar a conocer ese contexto, que es importante, conocer un poco ese contexto donde la sociedad los coloca. Y ellos son afectados, el cuerpo de ellos es afectado, porque viven en una situación siempre en la intemperie y siempre enfrentando la violencia. Violencia policial, violencia de la sociedad, violencia de las municipalidades. Por ejemplo, en el Brasil es común la municipalidad ir y sacar la única frazada que él tiene. Le sacan a veces la bolsa, la cartera que tienen, le llevan los documentos, llevan recetas médicas. No tiene nada. Lo único que tiene es aquello que puede llevar en el cuerpo y mismo así se lo sacan. Entonces es una violencia estructural que viven. También tenemos el problema del racismo estructural. Los 80-90% de la gente que está en la calle, según las pesquisas que se hacen, son provenientes de la raza negra. Son víctimas de un estigma social, de discriminación y de preconcepto. La sociedad hace todo, arquitectura hostil y varias cosas, para poder desarrolla modelos de arquitectura hostil, para que realmente ellos no puedan sentarse, para que no puedan sentarse ni en un banco de la plaza, a veces para descansar. Se pone agua en lugares donde van a dormir, en fin. Son situaciones muy graves, que ellos tienen que enfrentar para sobrevivir. Eso afecta el cuerpo, ¿no? Hoy pensamos en nuestro cuerpo. Me acordé del cuerpo de ellos. Son cuerpos que son muy fragilizados, porque tienen hambre, porque no tienen sueño, nadie puede dormir en la calle, no se puede dormir. Físicamente están muy afectados con muchas enfermedades que les llegan. Tienen también problemas emocionales porque vivir en la calle no es fácil, tienen que sobrevivir y, y también psíquicos, ¿no? Entonces son afectados, el cuerpo de ellos es afectado por entero. Y existe una invisibilidad social, yo decía un poco al principio, y una insuficiencia de políticas, ¿no? De políticas públicas que pueda disminuir un poco esa tragedia que la gente vive. Yo, como ya les dije, en el Brasil son 315.000 personas que viven en la calle y más de 800.000 que viven juntando
que catan material reciclable. Yo voy a empezar a andar un poco más rápido porque el tiempo pasa aquí. Entonces, estoy pasando mal aquí. Teniendo ese escenario un poco de la gente que vive en la calle, ese sufrimiento, esa vida que se vive, les cuento aquí un cambio que se hizo a partir de San Paulo en 1977. Don Paulo Evaristo, el arzobispo de San Paulo, nos dijo, pongan Puebla, estoy apretando aquí, disculpe, pongan Puebla en el centro de la ciudad. ¿Qué quiso decir eso? Pongan Puebla en el centro de la ciudad. Nosotros nos preguntábamos cómo en toda esta caminada de la liberación, de la teología de la liberación, cómo podíamos hacer para que ellos pudieran entrar también dentro de esa caminada que se hacía, porque nadie los encontraba, no se veían, vivían fragmentados, isolados, aislados. Entonces, don Pablo cuando nos dijo eso, nos hizo hacer un nuevo camino. Hicimos un nuevo camino que junto con Carlos Mester, que nos ayudó mucho, y empezamos a leer la Biblia de una otra forma, encontrar a Dios en ese camino de la liberación de la gente, que escucha y que hace un camino nuevo y diferente. Entonces cerramos, en aquel momento todo lo que existía de atendimientos, no sé, yo no estoy moviendo aquí. Cerramos todo lo que había institucionalmente y fuimos a la calle. Algunas cosas descubrimos en la calle en ese momento, que ese pueblo era el pueblo querido de Dios, que no era uno a uno, no eran apenas personas individuales que estaban por causa de 1000 problemas y de mil prejuicios que teníamos contra ellos, mismo que estábamos juntos, de pensar, no, porque él quiere, porque él no pudo, tal de la meritocracia un poco, no pudo llegar a esto, etcétera, etcétera. Pero empezamos a reconocer que ese pueblo de Dios, ese pueblo de la calle, era el pueblo de Dios, que era una cantidad, que era en consecuencia de todo un sistema que estaba ahí, que Dios realmente se podía hacer un camino de libertación de ese grupo. Empezamos a reconocer que en la vida de ellos había muchos señales de vida, que en el cotidiano de la vida de ellos había señales de vida y que tenían que ser reconocidos y que ellos podían organizarse en comunidad, que ya nosotros no precisábamos estar al comando, después de decirse, de instituciones, pero que la base podía ser a partir de la calle y a partir de trabajar y de hacer comunidades junto con ellos, de defender los derechos humanos, de despertar por una visibilidad social. Entonces, todas esas premisas nos trajeron el motivo de hacer cambio y fuimos a la calle. Y por la calle se cerró todo lo que se tenía y empezamos a juntar a la gente, a reunirnos, desarrollar una metodología participativa, donde empezamos a reconocer que ellos son los sujetos de la historia, que ellos que tienen que hacer los cambios, que ellos son ciudadanos y que tienen que tener autonomía, que ellos son capaces de organizarse y que se pueden organizar. Entonces, nos decían mucho que eso era una utopía, que eso lo podíamos hacer solamente a partir de la fe. Pero empezamos a hacer ese camino concreto y que había que hacer una transformación a partir de ellos. Y varias situaciones empezamos a reunir a la gente que estaba en la calle, para practicar también una mística más comunitaria, y empezamos a darnos cuenta que teníamos que hacer un encuentro de saberes diferentes. Ellos tenían un saber, el saber de la sobrevida que había en la calle. Empezamos a compartir experiencias, vivencias y a celebrar la vida.
realmente es un pueblo, ¿no? Que un pueblo que está crucificado y que empieza a tener esperanza. Eso lo vivimos y se está viviendo hoy. Ellos ayer estuvieron junto con el Papa y con los grupos del MST, estaban representados, el grupo de los cartoneros estaba allá. Entonces, a partir de todo ese trabajo surgieron, a partir de todo ese cambio, y yo quiero decirles aquí la importancia realmente de haber hecho ese cambio, de cerrar las instituciones y decir, no, vamos a convivir, vamos a experimentar el dolor, vamos a experimentar o escucharlos, la posibilidad de escuchar sus historias de vida y ellos darse cuenta que son un pueblo, que son muchos, y que viven por consecuencia de una situación que está colocada, de un capitalismo salvaje ahí, que coloca a ellos cada vez en una situación que los degrada más. Entonces, a partir de ahí hubo 3 nacimientos, se puede decir, varias organizaciones se organizaron, varias ONGs y movimientos, pero voy a citar por lo 3, que son las más importantes, que fue la Pastoral Nacional del Pueblo de la Calle, que es un organismo de la CNBB, de los obispos del Brasil, el movimiento de los catadores de papel en 2001 y el movimiento también de la gente de la calle. Hoy son estos 2 movimientos que luchan ya por sus derechos y que se organizan para eso. De los catadores, nosotros recordamos aquí que actualmente hay en el Brasil 3.000 asociaciones de catadores, que se organizaron y que luchan por su trabajo, que reúnen más o menos 200.000 personas. El movimiento de la gente de la calle están en todas las capitales, no son tan numerosos, pero están en todas las capitales. El alcance de la pastoral hoy está en todas las regiones del país, está en todos en 19 estados, tiene una incidencia política grande, se discutió la política nacional, se participó de la política nacional, actualmente hay una política judiciaria inclusive para la gente de la calle, se hace una articulación grande con todo el país y con todas las instituciones públicas. Y y empezaron a hacerse pautas, pautas de reivindicaciones, agendas de reivindicaciones de la gente. Entonces, una de las reivindicaciones, ustedes pueden ver en las imágenes que fue trayendo, cómo todo empiezan a movilizarse también y a poder conquistar sus derechos. Uno sería romper con la impunidad que existe porque son tantas muertes, tanta injusticia social y nunca se consigue que, que se pueda hacer justicia realmente. Nosotros tenemos el movimiento de la población de la calle, nació a partir de la muerte de 7 personas que fueron asesinadas en San Paulo. Por ejemplo, hasta hoy no se consiguió que se puniera ninguno. El reconocimiento del Instituto Brasilero de Geográfico y de Estadística, porque se quiere tener los números, tener datos. No se puede tener políticas públicas si no tienes datos. Y también implementación de políticas públicas. Se creó una nueva cultura ecológica, defender la colecta selectiva que los cartoneros hacen, emprendimientos colectivos que ellos tienen, que son esas asociaciones y cooperativas que están en todo el país y que actualmente también están en América Latina y están también en el mundo. Los impactos de la basura, no hay como explicar todo, pero la gran contribución de ellos en la colecta selectiva y en toda la cuestión de los reciclables, desde que ellos empiezan, ellos históricamente reciclan, reutilizan, reducen los materiales, recuperan, reparan, en fin, fueron ellos los primeros que hacían eso, que ya efectivamente trabajaban con todos esos productos. Entonces, eso empezó ellos siempre lo hicieron y se fue el reconocimiento que tuvieron. Se organizaron en el país, participan en foros, en debates, existen grupos de estudio, de entrenamiento, en fin.
se va trabajando para que realmente se reconozca la profesión de los catadores reciclables en la clasificación brasilera, pero también están discutiendo eso en la OIT, conquistas estatales y nacionales para los residuos sólidos, para que se priorice en la colecta selectiva todos los problemas de logística inversa, que, para que las asociaciones, ya está acabando, y los cartoneros tengan participación. Cuando decimos todo eso, traemos aquí la defensa de la vida de ellos y la defensa del trabajo de ellos y el reconocimiento de que ellos realmente trabajan en, trayendo un bien material, trabajan, producen renda, es un bien social, producen renda, producen trabajo, producen dignidad para tanta gente. Entonces, esa lucha se sigue haciendo. Después, parte de ellos participan en las comisiones interministeriales en el Brasil y tienen muchas alianzas con diversos sectores de la sociedad. También la calle, la gente de la calle también tuvo la posibilidad, la discusión se hizo, fue de lucha para el gobierno mismo, que es un gobierno abierto, popular, pero fue una lucha para que también ellos entraran ya en el 2009, para que ellos entraran en la política, porque nadie los reconocía, ¿no? Nosotros no tenemos que hacer política de habitación para la gente de la calle, nosotros no tenemos que hacer política de salud para la gente de la calle. La que sirve es realmente solo el desarrollo, la asistencia social que tiene que atender. Y rompimos con eso y se hizo una política nacional en el 2009 donde se reconocen los derechos de la población de la calle. Todavía no se consiguió el presupuesto para hacer las políticas, pero en fin, se dice que es lo necesario, pero en fin, ese camino siempre se hace y se enfrenta. También una política judicial, el sistema de justicia actualmente desarrolló a partir de 2023 una política diferenciada para la gente de la calle, donde reconoce, en fin, la necesidad de facilitación del acceso a la justicia, porque ellos no tienen acceso a la justicia. Hasta la vestimenta de ellos, se abrió la posibilidad de que ellos puedan entrar como ellos quieren y actualmente en todos los tribunales del país es obligado a, a tener comités y hacer realmente capacitaciones y que los jueces estén atentos a toda esa problemática. Hay otros avances, pero que no les voy a contar ahora. Yo voy a llegar aquí a los desafíos, que ya está acabando el tiempo. Los desafíos que tenemos todavía son reducir la pobreza, las desigualdades sociales. Es un abismo cuando ves la gente viviendo en esa situación. Es algo que nos convoca todo el tiempo a que realmente podamos cambiar esa situación, trabajar con ellos para que esa lucha se haga, alargar toda la capacidad de la ciudadanía, para que ellos también puedan tener derecho a la ciudadanía, democratizar la sociedad, garantir derechos para todos. La seguridad alimentaria es imprescindible porque el hambre en la calle es muy grande, no tener lo que comer todos los días, no saber dónde va a comer, tener que buscar siempre. Mucha gente dice, no, ellos no quieren trabajar, pero tú tienes que pensar, si yo voy a trabajar un lunes, por ejemplo, yo dónde voy a comer, o pienso en la comida o pienso en el trabajo. Hay obligación de hacer elegir algo que es contra la vida. Entonces, realmente la cuestión de la seguridad alimentar también es imprescindible. La situación de la mujer y de los grupos LGBTQIA+, es necesario entender porque son mucho más violentados todavía. Dentro de la situación de la calle es un grupo que vive toda una situación de mucha violencia entre la sociedad. Y la cuestión también, creo que es fundamental en este encuentro también conversar un poco sobre la iglesia,
que abra las puertas, pero no solamente para que reconozca, o ayer en el asalto me quedé pensando, en el asalto que tuvo aquí, me quedé pensando, hay que cuidar, hay que reconocerlo, pero hay que creer que se puede hacer comunidad también con ellos, que también se puede hacer otro tipo, que no es solo cuidar la persona, dar comida, que no es solo, ¿né?, ese afecto que hay que dar en aquel momento de aquella situación, pero es mucho más, es abrir la puerta de la comunidad, es abrir la puerta de la iglesia para que ellos también entren. Y eso todavía no podemos decir que en el Brasil pase, y creo que no sé si en América Latina, en algún lugar, sé que Rosario me contó que en el Uruguay ya están haciendo también, pero creo que todavía la iglesia tiene que pensar, y también la teología tiene que pensar un poco, esta gente, reconocer que ellos salgan de la invisibilidad social que existen, de la invisibilidad de la iglesia. No se reconoce a la gente de la calle como gente, con humanidad, ¿no? Ellos hay que cuidar así, dar algo para que saciar el hambre en aquel momento, o comprar un remedio o hacer algo, pero no traerlos para que ellos puedan participar con nosotros de una comunidad. Sabemos que la comunidad, y para ellos el hecho de poder estar, nosotros tenemos muchos grupos de comunidad, y es el camino. Es el camino de la recuperación. No es una recuperación moral, es una recuperación de la vida, de la gente. Pasar a hablar, pasar a cuidar. Pues yo puedo cuidar del otro. Hay ejemplos de ellos que te impresionan, porque salvan vidas también ellos. Ellos están muchas veces salvando vidas uno con el otro. Cuando van a visitar un hospital, vienen corriendo a avisar qué es lo que pasa, qué es lo que pasó en la calle, cuando hay violencias, gente que está jugándose también, muchas lideranzas. Hoy en día hay muchas lideranzas que se están jugando también, para defender los derechos, porque no es fácil llegar a alguien de la calle y enfrentar a un policial, que hay absurdos que pasan. Entonces creo que acabo por aquí. Yo tengo todavía aquí se fue. ¿Eh? ¿Acá? Podemos seguir aquí. Solo para finalizar, yo traje el himno de la gente de la calle, y no sé si será posible tocarlo aquí, pero yo los invitaba a que lo conozcan, porque es un himno que se canta del sur a norte en el Brasil, y que nos lleva a pensar y a entender cuál es el clamor que existe en la calle, para que nosotros podamos abrir las puertas. Y el corazón, dice Paulo Freire, donde la gente pisa, donde el pie pisa, la cabeza piensa y el corazón ama. Entonces, quería dejarles ese recado aquí, de que puedan realmente empezar a pisar, a ver con otros ojos, cambiar los lentes. Tuvimos que cambiar los lentes para entender la Biblia, y también entenderlos a ellos mejor, para que puedan realmente dejarlos entrar en las comunidades. Y este canto es un canto de ellos que nos convoca y nos anima, nos llama a que podamos ir junto con ellos a caminar. Seja bem-vindo ao nosso canto, se aconchegue, a casa é sua, lugar de luta e esperança. Seja bem-vindo ao canto da rua. No fue ese canto, perdone. Muy bien. Muy bien, bueno. Bien, bien. Después lo buscamos bien.
Muchas gracias, María Cristina. Vamos a invitar ahora a Rolando Pérez. Igual 25 minutos. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo vengo aquí para contar un poco el testimonio de un largo caminar de una red que llamamos Red Iglesias y Minería, en el que varios de nosotros, yo me pongo por delante, estamos siendo convertidos cada día, acompañando en estos años a comunidades y pueblos golpeados por los extractivismos, pueblos que luchan cada día para evitar que la tierra se convierta en mercancía y en lugar de dominación. Y yo quería empezar mostrando algunos de los rostros que que hacen parte de este, digamos, caminar. Juan López, nos arrebataron a Juan hace un año. Tremendo defensor ambiental. Juan López lo mataron antes que cumpliera medio siglo de vida. Militante hondureño, militante de la fe. Le dispararon luego de que saliera de la parroquia San Isidro Labrador en Honduras, ubicada en el municipio de Tocoa. Juan era responsable diocesano de la pastoral social, incansable defensor ambiental, coordinaba el Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos en Tocoa. Encabezó muchas iniciativas de protesta contra uno de los proyectos mineros. Juan es uno de esos grandes defensores de la tierra, de los bosques. Nazaret Cabrera, colombiana, otra hermana defensora de su territorio en la selva amazónica colombiana, allí en el Aracuará, en Caquetá. Mongabay, un medio que trae noticias ambientales, dice esto sobre ella. Nazaret es como la manicuera, dicen, una bebida sagrada huitoto que se obtiene de la yuca dulce y fareca. Todo lo que es amargo, todo lo que es envidia, todo lo que es cansancio, ella lo endulza y lo vuelve bueno. Lo que es oscuro lo vuelve claro. Lo dicen en su territorio y cuenta Gervasio Guerrero, capitán de la comunidad indígena en Huitoto. Ella es una gran lideresa. Yolanda Zurita, a ella la conozco más. Yo he sido parte de un buen tramo de la campaña que ha sonado por muchos lados sobre una comunidad aquí cerca de Lima que está entre las ciudades más contaminadas del mundo, producto del extractivismo. Allí acompañé el liderazgo del cardenal Barreto y de un misionero presbiteriano, Hunter Farrell, que nosotros lo peruanizamos como Alejandro Farrell. Yolanda, una mujer formada en la parroquia de La Oroya. En un momento voy a hablar sobre ella un poco más. Gran defensora de su pueblo, allí donde había que luchar, fue la lucha entre David y Goliat, y allí donde el Estado estaba del lado de Goliat. Fue muy duro, 20 años, pero se logró una sentencia en la Corte Interamericana después de 20 años, producto de ese liderazgo de personas como Yolanda. Hilter y Sonia Yuyarima. Yo me convierto cada vez que le llamo a Hilter. Vive en un pueblo muy alejado, allí en la Amazonía, en Loreto. Ambos denunciaron el derrame de petróleo allí en su comunidad. Nueva Alianza, una comunidad muy alejada. Como dirían en Centroamérica, un pueblito allí donde el diablo perdió sus cachos. Hay que ir, hay que navegar para llegar allí en el Marañón. Pero allí están ellos, cuidando su río, cuidando sus bosques, cuidando al hermano río. Hilter lideró una gran campaña, lo sigue haciendo, y es un animador cristiano. Hilter se formó como militante de los derechos, otra vez en la parroquia.
Por eso traigo estos testimonios. ¿Qué aprendemos de estos caros hermanos y hermanas que junto a nuestros pueblos que siguen luchando en medio de violencias y atropellos, siguen abrazando la utopía de que otro mundo es posible? Quiero mencionar dos cosas. Primero, estos que yo llamo pueblos proféticos en resistencia a los extractivismos, nos invitan a repensar la cultura del cuidado y el acogimiento desde la construcción de una espiritualidad decolonial que convoca a la solidaridad encarnada con aquellos y aquellas que desde su histórica lucha por la justicia y su ancestral espiritualidad del amor compasivo, construyen un relato que pone en el centro el cuidado, la defensa y el amor. Lo del amor lo agregué después de escuchar al padre Arens. El amor por la casa común, por el territorio habitado por todas las criaturas. Desde este lugar, el cuidado del otro, asumido como prójimo o prójima, deviene en un acto ético de resistencia a los discursos contemporáneos de colonización de la tierra y de aquellos y aquellas que en ella habitan. Estos pueblos proféticos nos recuerdan con sus relatos y que sus tejidos hacen parte de las memorias, de las luchas por resistir el espíritu de la colonización histórica. Esta perspectiva del cuidado del prójimo, de la prójima, plantea un desafío intercultural que nos reta a acoger al otro, construyendo prácticas y narrativas de resistencia al despojo no solo de sus tierras, sino también de sus creencias, de sus cosmovisiones ancestrales, de sus territorios sagrados y sus propias espiritualidades. Y como nos recordaba el Papa Francisco en Querida Amazonía, la colonización no se detiene, sino que en muchos lugares se transforma, se disfraza y se disimula, pero no pierde la prepotencia contra la vida de los pobres y la fragilidad del ambiente. Desde este legado, la práctica y el cuidado de la creación, los territorios que habitamos, deberían implicar no solo gestos de solidaridad y compasión, compasiones eventuales, sino fundamentalmente el hecho de crear las condiciones para que los excluidos y excluidas, los ninguneados, como diría Gustavo Gutiérrez, los ninguneados del sistema de opresión, recuperen un lugar en el espacio público y que sean reconocidos como sujetos de derecho. Y aquí vale la pena traer lo que nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios nos han planteado, para quienes la concepción de prójimo excede lo humano y nos invita a aproximarnos a todas y todas que hacen parte de la creación del territorio comunitario. Allí donde, como nos decía Moema, donde se reza con los pájaros, se vive la espiritualidad con los ríos, allí donde nos abrazamos, nos acuerpamos con el hermano árbol, con la hermana laguna. Y como nos recuerda Leonardo Boff, nuestros hermanos de los pueblos originarios nos plantean el desafío de refundar lo que él llama ese pacto natural, que implica religarnos, volver a ligarnos con la tierra para tomar conciencia de que somos tierra. De allí la importancia de subrayar el valor de la práctica del cuidado que nos recuerdan nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios y que nos plantea una tremenda responsabilidad ética. Solo comprendiendo esta dimensión ecológica de la convivencia armónica y respetuosa con nuestros prójimos y prójimas, es posible entender el valor reparador que pueden significar las luchas que libran a aquellos pueblos que se han convertido en guardianes de la tierra, frente al modo como los gobiernos y otros gestores de lo público
los relegan a la condición de antiprójimos. Y en esta lucha, nosotros, en este caminar, desde la red de Iglesias y Minería, hemos encontrado signos de esperanza. Su lucha, como la fue la de Jesús, es interpelante, incluso para la iglesia. Comparto aquí el testimonio de Yolanda Zurita. No era fácil para nosotros estar en la lucha como representantes de la iglesia. Había mucha presión de la empresa. Recuerdo una vez que tuvimos un fuerte altercado, una discusión con uno de los padres de nuestra parroquia, porque él pensaba que deberíamos bajar el perfil. Entonces yo le dije, disculpe padre, si estoy metida en esta lucha es por culpa suya, por culpa de ustedes. Ustedes nos enseñaron que Jesús luchó por los necesitados. Los que están sufriendo con toda esta contaminación en mi pueblo son mis hermanos. Además, aquí en la parroquia me enseñaron que como iglesia tenemos que ser levadura. Y si Jesús ha entregado hasta su vida, yo no puedo hacerme la sorda, padre. Cuando terminé de hablar, cuenta Yolanda, el padre me dijo, después de un respiro, Yolanda, tienes razón. Qué valiente eres. Sigamos adelante. Son estos hermanos que nos ayudan, como se ha dicho aquí, a superar la desmemoria que le hace feliz al opresor. Nuestros hermanos en lucha nos recuerdan que solo la militancia profética nos ayuda a hacer carne aquello que predicamos desde el púlpito, desde nuestras liturgias, desde tantos encuentros de reflexión. Por eso quiero traer acá la importancia que tiene el documento que han suscrito los obispos, que se llama Orientaciones Pastorales sobre el impacto de la minería en América Latina, y que lo mencionó Brigitte el primer día. Es muy importante que ellos digan en el documento que reafirman su compromiso para respaldar a las comunidades que sueñan con otras oportunidades en sus territorios, lo digo literalmente. ¿Por qué es importante? Porque este documento viene precedido del testimonio de estos hermanos. Los obispos han escuchado. Desde nuestra red hemos compartido. Y este documento no viene de una discusión, de digamos, de un encuentro, de discusión de mesa. Viene de escuchar a estos hermanos. De este modo, los pueblos que resisten los atropellos y las violencias estructurales se tornan, digo yo, en testigos de redención, porque en medio de los poderes y las fuerzas de opresión y represión, siembran dignidad y justicia. Ahora, es muy significativo para mencionar victorias en este proceso, lo que ha ocurrido alrededor de sentencias logradas por los pueblos que por muchos años se aferran a la protección de los hermanos ríos y los hermanos bosques. ¿Puede alcanzarme el agua, por favor? Aquí hay un dato que quiero compartir. Luego de muchas luchas, de incansables luchas, ya está. Está bien, sí, está bien. Todavía tengo buen reflejo. Era para despertar a los que se estaban durmiendo. Luego de incansables luchas, lograron que ríos como el Atrato y el Magdalena en Colombia, el Machángara en Ecuador y el Marañón en el Perú hayan sido reconocidos legalmente como sujetos de derecho a través de sentencias judiciales para garantizar su protección, conservación y restauración frente a los atropellos. Esto no es poca cosa. Es digno de celebración, porque la defensa del río como sujeto de derecho pone en la agenda pública no solo el poder de la lucha de nuestros pueblos o su fuerza política, sino además nos hacen saber
que, como lo señala Mariluz Canaquiri, lideresa del pueblo Cucama en el Perú, que el Marañón no es solo un río, es un ser vivo y sagrado, porque en sus aguas habitan los espíritus de sus ancestros. Los Cucamas son pues son gente del río, y el pueblo Cucama es un pueblo fuerte y trabajador que tenazmente desde muchos años trabaja cuidando su territorio. Durante siglos el pueblo Cucama en el Perú ha vivido para que la riqueza de los bosques, los ríos y la tierra se preserven, mejoren y crezcan. Ellos nos han enseñado lo que aquí escuché esta mañana que me encantó, a colocar la sospecha ideológica en la teología, desde su espiritualidad. Y esta lucha por la defensa de la dignidad de los seres de la naturaleza refleja el valor de la vinculación afectiva con aquellos que merecen cuidado digno, vinculación que no se agota entre los humanos. Se trata de tomar conciencia que convivimos con un entorno que nos acoge, nos provee lo que necesitamos para seguir afirmando la solidaridad recíproca. Implica, como diría un gran amigo de Gustavo Gutiérrez, Alejandro Kusianovich, implica ser conscientes que la tierra nos cría y por tanto nos toca criarla. Esta experiencia, la convivencia con la presencia de los otros en la comunidad, da lugar a lo que diría Levinas, a una verdadera epifanía del rostro, que nos increpa bajo el imperativo de no matarás y que significa hacer todo lo posible para que el otro viva. Esta terca lucha por defender, salvar y sanar la tierra habitada de nuestros pueblos nos recuerda el desafío de tomar distancia de los antropocentrismos del dominio y los mesianismos supremacistas que alimentan la erosión del sentido sagrado de la hospitalidad, del sentido ético profético del acogimiento del otro y de lo otro. En términos de Levinas, la práctica del cuidado, que es hospitalidad acogedora, debería llevarnos a asumir la responsabilidad, trayendo este legado de los pueblos originarios para hacernos cargo del destino de los otros. La segunda cosa que quiero mencionar, y con esto voy a terminar, es que este caminar con los pueblos originarios, tuvimos varios encuentros con ellos. Yo participé en algunos de ellos. Nos han enseñado como aprendizaje pastoral aquello que tiene que ver con la ecumenicidad, que me parece clave hoy para las luchas proféticas en este tiempo, especialmente en un contexto en el que han surgido las alianzas católico-evangélicas de los neofundamentalismos o los cristofascismos, como diría Juan José Tamayo. El ecumenismo que se gesta desde los territorios de los pueblos golpeados por los extractivismos es un tipo de ecumenismo que se construye desde el caminar y el acompañamiento a las víctimas de la violencia, desde el atropello del opresor. Es un ecumenismo desde la militancia, de la opción por los pobres, y por tanto tiene el sello del espíritu liberacionista. Es bueno subrayarlo, aunque parezca obvio, que al otro lado también se empieza a llamar neoecumenismo conservador. En el caso de la Oroya, en medio del acompañamiento a las víctimas de la violencia, los agentes pastorales católicos y evangélicos nos enseñaron que lo ecuménico hay que construirlo desde el caminar con la gente, especialmente con aquellos y aquellas a quienes el sistema y los poderes autoritarios los y las excluyen e incluso, como diría Byung-Chul Han, intenta extinguirlos. Este ecumenismo tiene un carácter movimentista. Se basa en el sacrificio militante en pos del bien común, que se manifiesta desde una fe cívica, la fe del reconocimiento, la apuesta profética en favor de los excluidos. Pero hay otro tipo de ecumenismo que aprendimos en estos años. Y viene de la experiencia justamente de nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios, de los agentes pastorales indígenas. En estos territorios, lo ecuménico trasciende, o mejor dicho,
no se reduce al encuentro interconfesional. Aquí la ecumenicidad profética se expresa en la construcción de una comunidad del reino en donde la casa habitada, la gran maloca, se convierte en el lugar donde confluyen todas las espiritualidades, todas las vivencias con el espíritu y con los espíritus. Aquí la experiencia ecuménica nos invita a reconocer el milagro de la Madre Tierra, que como alguien ha dicho en estos días, es experta en entretejer, volver a tejer el tejido de la nueva creación desde el caminar con los y las sufrientes, con los sobrevivientes. Susana Nuín, quien coordina hoy el programa latinoamericano y caribeño de tierras hacia una fraternidad posible, dice esto. Hoy el ecumenismo ya no es solo teológico, no es solo teórico, es de praxis, es de vida en las comunidades. Particularmente es de vida porque no se encuentra en que una misma comunidad ecuménica se vive, no se encuentra en una misma comunidad ecuménica para vivir la justicia. Se vive por la ecología, se vive por los derechos humanos. El entretejido es inmenso. Se trata de seguir develando cuáles son estos grandes modos que permiten que la red se sostenga. Y esto es precisamente lo que nosotros desde la red de Iglesias y Minería observamos y aprendimos y seguimos aprendiendo del caminar de muchos agentes pastorales que desde la escucha y el diálogo acogedor han construido una pastoral ecuménica que nos desafía a repensar la acción del Espíritu en toda la tierra habitada. Animadores cristianos como Hirte Yuyarima nos han enseñado a construir un tipo de ecumenismo que se hace en el camino, desde el caminar, y ese fue precisamente el modelo de Jesús. Traigo aquí las palabras del Papa Francisco pronunciada en una reunión con los secretarios del Christian World Communion. Ese camino se hace con la oración y con la ayuda a los demás. Rezar juntos. El ecumenismo de la oración, unos por los otros y todos por la unidad. Y luego el ecumenismo del trabajo para tantos necesitados, para tantos hombres y mujeres que hoy en día sufren injusticias, cosas terribles. Todos juntos tenemos que ayudar. La caridad hacia el prójimo, eso es ecumenismo. Esta ya es unidad en camino con Jesús. Este soplo ecuménico, termino con este párrafo. Este soplo ecuménico del Espíritu nos debe recordar la experiencia de comunidades, los que son más viejos recuerdan, las comunidades de los 70s, que fueron fuerza motriz de una nueva manera de ser iglesia en salida, que retoma las características de las primeras comunidades cristianas en los Hechos de los Apóstoles. Estas comunidades del movimiento de Jesús reflexionaban juntas, oraban juntas, celebraban la vida con solidaridad y alegría en medio de la pobreza, la exclusión, la violencia y la muerte. Es el ecumenismo proféticamente descolonizador y disruptivamente inclusivo. Gracias. Gracias. Muchas gracias también, Rolando. Vamos invitando a Adriana Palacios. Ah, tú lo tienes. Igualmente. Sí, qué bueno, tú me dices. Aquí abajito hay un espacio para el vasito, así que no me va a pasar que se me caiga. No sabía cómo decirte que aquí había un espacio, pero bueno. Sí, no sé qué. Bueno. Tantos años haciendo clase y uno siempre se pone un poco nerviosa frente a las nuevas audiencias, así que estaba pensando que de todas maneras en este espacio de cariño, de fraternidad, de compartir, es tan difícil, ¿no? Es fácil poder ir soltando, ir conversando, ir compartiendo
y pensaba cómo en 25 minutos compartir la experiencia sin que se aburran o se terminen durmiendo, porque bueno, después va pasando la mañana y el azúcar baja y como que nos damos, pero de todas maneras, como tengo lentes, ya, entonces ya no los veo, pueden dormir tranquilos y yo puedo exponer. Bueno, les quería contar primero que en realidad aquí no debiera estar yo, ¿no? Debiera estar un joven dirigente sindical, presidente del sindicato número 1 de Starbucks en Chile, que tiene más de 1.200 trabajadores, todos jóvenes, entre 20 y 35, hay algunos mayores, y que de alguna manera ha protagonizado una experiencia junto con sus compañeros de sindicato, compañeras de sindicato, y cuando organizábamos y pensábamos en este encuentro y pensábamos en quienes podrían acompañarnos y comunicarnos sus historias de lucha, de acompañamiento, eran el mundo del trabajo, el mundo del precariado, laboral, urbano, quedaba un poquito fuera, ¿no? Y era tan importante también recuperarlo, traerlo, ¿no? Especialmente las experiencias de lucha, de los nuevos sindicalismos, de las nuevas experiencias de constitución de organización. Bueno, Antonio no puede estar acá, por desgracia. Me toca a mí contar la historia, pero es contarla también desde un lugar de Amerindia, Chile, ¿no? Desde un lugar donde hemos estado, yo no diría acompañando, yo diría caminando juntos em, con otras colectividades, con otras organizaciones de lucha, de disidencias sindicales, políticas, em, de rescate también de los pueblos originarios, que nos empezamos a convocar hace algún tiempo en una asamblea que se llama Asamblea por Julia Chuñil y de la Unidad de las Luchas, ¿no? Hace algunos meses. En esa experiencia, donde Amerindia Chile también hemos ido caminando juntos, ¿no? En una experiencia totalmente en los bordes, en los márgenes, fuera de la institucionalidad, ¿no? De nuestras instituciones de iglesia y de las instituciones en general, ¿no? Hemos tenido esta experiencia de estar ahí, ¿no? Caminando juntos, escuchándonos, ¿no? Y sintiendo también la presencia del espíritu permanente allí con jóvenes, fundamentalmente, que no son creyentes, ¿no? Algunos de militancias de izquierdas algunas radicales, estamos también caminando con algunos chicos más bien trotskistas, y que de alguna manera nos unimos en la búsqueda de justicia, ¿no? Y en la recuperación, ¿no? De un horizonte en medio de la desesperanza que inunda muchas veces las resistencias que se van agotando frente a tanta injusticia y desigualdad. Esa es la primera explicación que quería dar. La segunda es que de alguna manera me voy a tomar, qué rico esto de que otros vayan sembrando, primero dejando semillitas, de algunos elementos que dijo Alejandro el primer día y también Moema, que ha sido inspiradora para muchos y muchas, no sé, no la veo, ya no veo a nadie, así que no importa. Y que primero, cuando Alejandro hablaba de la distribución, ¿no es cierto?, de la riqueza y de los recursos, y planteaba en algún momento, tengo por ahí el cuadrito, el tema de el 1%, ¿verdad?, de los súper ricos, que en realidad un 0,7, que concentra casi la mitad de la riqueza del mundo, ¿no? Y de un gran segmento de cerca de 3/4 partes del mundo, de las personas del mundo que habitamos, ¿no?, que está en la base de esa pirámide, ¿verdad?, y que tenemos, ¿no es cierto?, no alcanzamos a tener el 20% de los recursos. Entonces, partiendo de ahí, pensaba, y hemos ido conversando también en estos días, que en realidad cuando hablamos de los pobres, estamos hablando de de la gran mayoría, ¿no es cierto?, de las personas que habitamos el planeta, ¿no? Y que estamos en
en los desafíos, ¿no es cierto?, de la subsistencia frente a un mundo que se nos planteaba también el primer día, ¿no es cierto?, de colapso, ¿no? Y donde la desesperanza habita muchas veces, ¿no?, de manera fuerte y profunda. Y pensaba también en esa juventud, ¿verdad?, los jóvenes, especialmente de nuestro continente, que trabajan, ¿no?, y que empiezan a trabajar, algunos con mucha dificultad también estudiando, y que trabajan en una condición laboral de precariedad tremenda, ¿no? Y que son también, ¿no es cierto?, el mundo de los migrantes, el mundo de las disidencias, el mundo de los migrantes trabajadores, de las disidencias trabajadoras, ¿no? De las mujeres trabajadoras que siguen habitando ese segmento, ese gran segmento de pobres, junto con los jubilados, junto con la gran mayoría de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, me parece que allí vamos caminando juntos, ¿no? Con, por supuesto, aquellos dentro de ese segmento que son los más vulnerados, ¿no? Y que son los que han presentado acá, y que de alguna manera dentro de ese gran segmento de pobres que somos, tenemos que ir solidarizando, ¿verdad? Y tenemos que ir construyendo. Bueno, hago ese preámbulo un poco para contar esta experiencia y ahí a continuación digo que lo que quiero proponerles un poco es contarles la trayectoria, el significado o algunos elementos de esa experiencia y luego algunos desafíos, ¿no? Y como no puede estar Antonio acá, que me hubiese gustado que hubiese contado la experiencia porque ellos la protagonizan, finalmente lo que hicimos es con una trabajadora, Antonia, de 23 años, que estudió en un colegio religioso, que hoy día es trabajadora de un Starbucks en Chile, como en muchos Starbucks de estas transnacionales, ¿verdad? Que eh, reflejan con tanta claridad, ¿verdad?, la estructura, ¿no?, del capital explotador, ¿verdad?, extractivista, despojador, ¿no?, en el ámbito del trabajo, la situación de miles y miles de jóvenes en Latinoamérica, ¿no? Y ella al final nos va a decir algunas palabras porque de alguna manera me acompaña acá también. Bueno, he partido esta conversación con ustedes con la idea de, bueno, las resistencias, una de las resistencias, el caso de Starbucks en Chile, donde la hora de un trabajador y una trabajadora, que fue el lema que levantaron este año en su huelga, vale menos que el café más barato. ¿Sí? El café más barato de Starbucks en Chile, probablemente a algunos les sonará, vale alrededor entre 4 y 5 dólares. ¿Sí? Y la hora de un trabajador o trabajadora en Chile del Starbucks, menos de 3 dólares. ¿No? Con esa consigna ellos levantan este año, en marzo, su huelga, ¿no? Ahí partimos mirándoles, ahí tengo aquí no lo tengo aquí. Sí, aquí lo tengo. Él es Antonio, el presidente del sindicato que encabeza esta huelga, ¿no? Bueno, y la historia es que durante 25 días, en marzo de este año, estos trabajadores de esta transnacional, como ustedes saben, estadounidense y que congrega más de 1.200 trabajadores y trabajadoras, paralizaron durante 25 días, ¿no? Ellos vienen de una historia, ¿no? El 2009, por primera vez en esta transnacional a nivel mundial, en Chile, se genera la primera negociación colectiva de jóvenes, mujeres, hombres, disidencias que trabajan, trabajadores del Starbucks, realizaron una primera negociación colectiva en el mundo, porque esta es una transnacional, como bueno, la gran mayoría, ¿no?, que tiene una política antisindical muy grande, ¿no? Hay mucha represión y mucha presión pese a la imagen, ¿verdad?, amable de una empresa que de alguna manera invita a una experiencia agradable de café, caro, por supuesto, por cierto. Hay detrás de los mostradores, ¿no?, un aparente además y cordial trato con los trabajadores, pero que en el fondo, ¿no?, encierra
una tremenda explotación, ¿no? Y una también actitud antisindical permanente, ¿no? Muchos de estos trabajadores, además de los Starbucks, son, como aquí dice, ¿no? Jóvenes, pero además también madres y padres, ¿no? Uno de los elementos nuevos de esta huelga, que como ya les digo, es una segunda huelga en todos estos años, desde el 2000 hasta el 2025, una segunda gran huelga que se realizó este año, pero uno de los elementos novedosos de esta huelga es que además de fortalecer el poder desde las bases, arraigado en las tiendas, las distintas tiendas ubicadas en las distintas ciudades, em, es que junto con las reivindicaciones laborales propias de las luchas sindicales, que por lo demás hay que decir es una lucha sindical, cuya otra novedad, que no aparece aquí en la lámina, pero que se las quiero contar, se las quiero anticipar, es una novedad de que es una organización sindical que surge al margen de las burocracias sindicales dominantes hoy día, ¿no? Y que están incorporadas también en estas negociaciones permanentes, ¿no es cierto?, con el Estado, vinculado a los partidos políticos que están en las administraciones de turno y donde generalmente las negociaciones se hacen por arriba, ¿no es cierto?, y que no cuentan muchas veces con la participación directa y real de los trabajadores. Esta lucha sindical de estos jóvenes en este país, que no son solo los jóvenes del Starbucks, sino también los jóvenes de distintas negocios de comida rápida y de transnacionales, ¿no?, que existen en todo nuestro Latinoamérica, ¿no? Y entonces, como dice aquí, comenzaron a desarrollar formas de organización que empiezan a profundizar otras formas de sindicalismo y de agrupación, ¿no? Que de alguna manera se enfrentan a las burocracias tradicionales sindicales, que van generando también, producto de las distintas identidades que confluyen, ¿no?, en la lucha de los trabajadores, ¿no?, identidades juveniles que tienen que ver, y identidades además constitutivas, ¿no es cierto?, del sujeto y el trabajador, y que tienen que ver con identidades de género, disidencias, ¿no?, entre otros, identidades de migración, y identidades también de pueblos originarios que participan en estas experiencias sindicales y de organización de trabajadores, ¿no? Otro elemento novedoso, importante de esta experiencia sindical, de organización, es que como está conformada por jóvenes, ¿no?, sus identidades y su comunicación utilizan los nuevos medios tecnológicos para la comunicación, ¿no?, y para la transmisión de ideas. Y junto con las ideas reivindicativas de lo laboral, ¿no?, empiezan a aparecer otras ideas, ¿no?, y otros contenidos que van nutriendo la lucha organizacional y la lucha por sus derechos, ¿no? Aparece o se renueva, ¿no?, la idea de un sujeto, de una persona que aparte de las condiciones laborales, requiere de condiciones de humanidad, reconoce la explotación, ¿no?, como un elemento fundamental en la relación laboral, ¿no?, y entonces nutre, ¿no?, la configuración de estas identidades. Detrás de cada taza de café, aquí dice, hay personas. Estos son elementos y comunicaciones a través de su Instagram y de otras redes de comunicación, en donde los trabajadores durante esta huelga que duró desde inicios de marzo hasta fines de marzo, fueron comunicando para convocar no solo a los trabajadores de Starbucks que se fueran sumando, sino también a otras comunidades y a otras organizaciones, como por ejemplo las estudiantiles, algunas organizaciones políticas, algunas organizaciones también y otros colectivos de otras luchas, ¿no? La huelga de Starbucks Chile nos recuerda que la lucha por los derechos laborales sigue vigente, ¿no? Y entonces, porque parece que de pronto, ¿no?, se oculta o queda subsumida, ¿verdad?, entre otras negociaciones burocráticas. Aquí quiero traer otra imagen, y aquí, porque mencioné a Moema y no la
y no dije qué iba a tomar de ella, pero y que ella toma además de la narrativa de la lucha zapatista, y también se la escuché a Raúl en algún momento, esta imagen de la hidra, ¿no? Es decir, cuando ella dice estamos en la panza de la hidra, de alguna manera, ¿no? A veces no sabemos si el Estado, si muchas de las instituciones y de las administraciones, de los partidos políticos, también están en la panza de la hidra o son la hidra ya, ¿no? Esa es la sensación que se vive, ¿no? De sentir que estamos en la panza de la hidra, pero sentir que aquellas instituciones de pronto que configuran la sociedad o nuestra idea de sociedad o nuestro mapa de sociedad, ¿no? No solo no están en la panza, sino ya lo son, ¿no? Entonces esa sensación también, ¿no? Se vive cuando hay una reivindicación nuevamente de esa sensación, de esa necesidad, ¿no? De luchar contra una opresión que se vive institucionalmente en todas las dimensiones. No es solo la explotación laboral, sino un Estado que abandona, ¿verdad? Y organizaciones que han surgido desde el pueblo y de la sociedad civil, que son cooptadas por la institución del Estado y que dejan de representar, ¿no? A las luchas y a los pueblos. Entonces, eso se vive, esa experiencia se vive muy fuerte también, muchas veces en la experiencia de trabajo, de relación y de luchas colectivas con, en este caso, los jóvenes de la huelga Starbucks, ¿no? Y aquí yo dije, pensaba, cuando armé esta exposición, dije, bueno, ¿qué tiene que ver esto también, no? Estaremos muy por fuera de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo y lo que tenemos que hacer, ¿no? De esta iglesia en salida, ¿no? Y pensaba cuando Néstor en algún minuto nos regaló un extracto, ¿verdad? De la última y de la primera, como decía ayer, exhortación de León, del Papa León, y dice, bueno, por tanto es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata. Bueno, yo pensaba, estamos en ese camino, ¿verdad? ¿No? En ese camino de, como decía, no acompañar, sino caminar, ir en la caminada con estas experiencias. Bueno, yo les contaba, la organización sindical se originó en la década del 2000 y tiene este primer contrato colectivo. Y el 2011 se declaró la primera gran huelga, ¿no? Y este año la segunda gran huelga. En esta huelga de este año, que duró, como les decía, 25 días, con 1.200 trabajadores en huelga, logran que un 85 y un 90% se pliegue a la huelga, y sus pliegos de peticiones más básicos era, bueno, por supuesto, el aumento salarial, la extensión de los derechos maternales, un bono de fin de año y un cupo laboral de inclusión. ¿Por qué pongo esto? Porque, como les decía, una de las novedades y que le da importancia también sustantiva a estas nuevas luchas sindicales es que de alguna manera confluyen estas otras identidades que tienen que ver con la denuncia, ¿no? y el levantamiento de también del reconocimiento de la reproducción de las injusticias y las opresiones patriarcales de raza, ¿verdad? También en estas luchas sindicales. Ok. Que pasa rápido el tiempo. Bueno, aspectos nuevos y recuperados de esta lucha sindical. Primero, recuperación de las calles, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Salvo en el 1 de mayo, que son algunas luchas institucionales y algunas luchas de resistencia, los trabajadores no salen a la calle, ¿no? A denunciar y a convocar a la comunidad para sus luchas, ¿no? Ya les había hablado del activismo comunicacional,
la solidaridad internacional de los trabajadores. Al tener esta comunicación sindical, al estar en una transnacional, durante ese mes también llegaron trabajadores y dirigentes sindicales de otros sindicatos de Starbucks de Latinoamérica a reforzar esa lucha y esa huelga, porque veían en ese primer ejemplo, ¿no?, un reflotar de la organización y de la construcción solidaria, ¿no?, de la lucha contra la explotación, ¿no? Se genera una red, se empieza a estar generando una red de trabajadores precarios, ¿no?, que no solo pretende acoger y organizarse con la red de los Starbucks, sino con otras redes de retail y de comida rápida presentes en Chile, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Y coordinación y unidad con otros sectores sociales y movimientos en Chile, y ahí es donde llego a la presencia también de trabajadores y trabajadoras de estos sindicatos solidariamente con otras luchas, ¿no? Después de su trabajo participan en las asambleas en las que estamos participando. Aquí está Jorge, Corina, que han estado en esas asambleas también, y nosotros compañeros que nos acompañan también desde lejos a veces cuando tenemos asambleas virtuales. Están presentes también en esta coordinación de otras luchas por el territorio, en contra de estos dos elementos, de esta fase del capitalismo tremendo, que es el saqueo, por un lado, y el despojo, ¿no?, y la represión, ¿no?, como respuesta permanente, ¿no? Solo quisiera terminar, porque no la puedo dejar en estos últimos minutos, Antonia, ¿no? Esta trabajadora, ahí está, hay una Antonia, 24 años, 23 años, estudió en el Compañía de María en Santiago, ahí está con sus compañeros, ¿no?, donde la mayoría, como les digo, muchos de ellos estudian, y entonces las luchas estudiantiles y las luchas sindicales aquí han encontrado un momento también de unión, de fraternidad, de solidaridad. Y bueno, ella dice, ¿no?, en una pequeña entrevista y conversación que tuvimos con esta metodología de la trayectoria, del significado de la experiencia y y de qué pide o cómo ve el futuro. Ella decía, bueno, dice, ustedes van leyendo ahí, ¿no?, pero estaba muy emocionada porque mientras preparaba sus cafés, limpiaba, empezaba a ver los resultados de la huelga y que el 90% había votado a favor, y que se sintió como algo grande, ¿no?, como esa experiencia. Aprendió, dice, en la experiencia, la conciencia de lo colectivo, ¿no? Aprendí la importancia de la colectividad, de cómo luchar en conjunto y unir las luchas es fundamental para poder pelear. Y esta agencia y convicción, ¿no?, que tiene la agencia y la convicción está bastante presente, ¿no?, y eso es muy bonito en las nuevas emergencias de luchas sindicales, como les digo, al margen, marginales, que están llevando los jóvenes a cabo en este mundo del retail y de la comida rápida, ¿no?, ejemplo vivo de la precarización laboral. Entonces dice, bueno, ahí ustedes ya lo leyeron, esta voluntad, ¿no?, que hay que tener. Y dice, la experiencia fue increíble, me abrió las puertas del mundo político, me dio la oportunidad de conocer a muchas personas, esa experiencia ya, ¿no?, allá afuera, ¿no?, entre los trabajadores y trabajadoras que trabajan muchas horas al día y les pagan a veces menos que el salario mínimo, ¿no?, y me han enseñado y me han invitado, ella se refiere a un partido político en este caso, ¿no?, no se refiere a la iglesia ni a la comunidad de base, pero bueno, dice, me han enseñado tanto y me han invitado a cuestionarme cosas que quizás estaban un poco congeladas en mí. Y por si fuera poco, ella dice, experiencié y encontré el amor revolucionario, ¿no? Ella se enamoró ahí, ¿no? 3 comentarios finales, ¿no?, solamente. Ya me alargué, siempre le decía a un alumno, avísame, y siempre para que no perdieran su recreo. En tiempos de repliegue surgen nuevas experiencias de organización que nosotros, ¿no?, podemos ir, no acompañando, caminando con ellos, ¿no?, aprendiendo, ¿no?, y sintiendo la presencia del espíritu ahí presente, ¿no? En tiempos de repliegue surgen nuevas experiencias de organización en el mundo de las y los trabajadores, en donde convergen múltiples identidades, disidencias, ¿no?, identidades de género, ¿no?, luchas que tienen que ver con la migración y la exclusión, ¿no?, distintas formas de
de ser excluidos y discriminados. En medio de esas praxis de resistencia emergen nuevas subjetividades de carácter colectivo, solidario y unitario, con capacidad de agencia y adherencia a diferentes movimientos sociales y políticos más allá del ámbito del trabajo. Cuando habitamos un mundo, y esto ya para nosotros como reflexión final, donde la precariedad se extiende a todas las dimensiones de la vida, no se trata solamente de resistir. Eso es lo último que quisiera decir, ¿no? Sí, porque a veces parece que estuviéramos resistiendo hasta que vengan por nosotros, ¿no? Y donde el modelo de Gaza es tan patente ejemplo de aquello, sino de reponer un horizonte que le dispute a ese capitalismo depredador, explotador, patriarcal y ecocida, ¿no? Que le dispute la posibilidad de vivir. Hola a todos. Y aquí Bueno, Antonia se respondiendo a la despide. última pregunta, yo creo que es fundamental la unión de las luchas, poder pelear codo a codo con disidencias, estudiantes, migrantes y todos los grupos de personas que son oprimidas por el mismo foco. Por lo mismo, creo que uno de los obstáculos que nos podemos encontrar en el camino es el poder sentir empatía por la lucha ajena y el querer hacerla propia. Les mando un saludo gigante a la organización Amerindia y agradezco mucho el interés por mi historia. Un abrazo. Muchas gracias, Adriana. Vamos a invitar ahora a Gabriel y a Carmen, quienes van a compartir el mismo tiempo. Déjame ver dónde está. Creo que se ha cerrado, ¿no? Allá, aquí. ¿Este de aquí? Bien, todo suyo. Pues compartiremos este pueblo creyente que es una experiencia liberadora caminando con voz profética. Este pueblo creyente es clave de liberación, es el pueblo creyente, es el pueblo de Dios que se pone en camino bajo la guía del Espíritu Santo en este día que los abuelos y abuelas nos regalan el sí, el abuelo sí que nos ayude a esa búsqueda de la justicia. El pueblo creyente es la asamblea permanente de laicos y laicas, de pueblos originarios, de campesinos y campesinas. El pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, es una asamblea permanente de fieles laicos y laicas, mujeres, hombres, de pueblos originarios y campesinos, que ejercen su profetismo, anunciando y animando la construcción del reino, del amor, de la justicia y dignidad en nuestros pueblos y denunciando las injusticias. Como pueblo creyente, somos parte del despertar que a nivel continental se da en el marco de la celebración de los 500 años de la conquista o invasión española. Nacimos de las entrañas del pueblo organizado, como luz que surge y muestra caminos, con la visión de ir más allá de un sistema opresor, como consecuencia, como fruto de haber tomado conciencia de la situación. La situación en ese momento, pues era una situación así de opresión, de despojo, de olvido. Pues en los datos así anteriores al levantamiento del EZLN, en el año 1993, 15,000 personas en el territorio de la diócesis de San Cristóbal murieron por enfermedades curables. Ese es como un dato. Y tiene de fondo la tenencia de la tierra,
La tenencia de la tierra a principios del siglo XX estaba en el territorio del estado de Chiapas, 75,000 kilómetros cuadrados, estaba en manos de 14 familias, la famosa familia chiapaneca. Entonces era una cosa muy opresiva. Y así pasaban los años hasta que llegó pues este proceso que comenzó en el año 1960. Ya habían antecedentes. Está en la labor que dejó Fray Bartolomé de las Casas, pero luego cayó en el olvido. Ya sabemos todo lo que hubo de persecución, de sus libros, hasta de su retrato. Luego vino alguien que también quiso continuar con ese camino, don Francisco Orozco y Jiménez, a principios del siglo. Fue cuando elaboró, convocó y se hizo el primer sínodo diocesano en 1908 como consecuencia de un levantamiento. Entonces va lento, pero ahí va el proceso de liberación en Chiapas. Entonces son muchos años, muchas historias, muchas hermanas, muchos hermanos que caminamos en este camino, muchas preocupaciones, lágrimas, esperanzas y alegrías que se fueron tejiendo en los corazones de quienes lo vivimos. Damos gracias a Dios, Madre, Padre amoroso, que nos invita a ser parte de este caminar comunitario, a Jesús de Nazaret, que se hace nuestro compañero y amigo de camino, a nuestras hermanas y hermanos participantes en nuestro proceso diocesano, Tatic Samuel, Ruiz García, Fray Raúl Vera y tantos agentes de animación y coordinación pastoral que ofrendaron su vida para hacer de Chiapas un espacio del reino de Dios. Nacimos, pueblo creyente, como parte de un caminar grande que empezó en el año 1960, cuando Tatic Samuel llegó a nuestra diócesis. Su corazón se dejó tocar por el dolor de nuestros pueblos que sufrían opresión por parte de los terratenientes y por la marginación socioeconómica, y sus acciones empezaron a ser solidarias, y él empezó su inserción. Se quedaba hospedado en nuestras sencillas y humildes casas, dormía en el suelo como nosotros, caminaba en el lodo como nosotros y comía frijol, tortilla y tomaba pozol como nosotros. En el Concilio Ecuménico Vaticano II y en la Conferencia del Episcopado de Medellín, Tatic Samuel, con los demás obispos, reflexionó cómo hacer el trabajo de la Iglesia pueblo de Dios en nuestra tierra y en nuestra cultura. Por eso en octubre de 1974 en el Congreso Indígena, junto con las hermanas y hermanos de los pueblos originarios de Chiapas, reflexionó sobre nuestros principales problemas: carencia de tierra, carencia de comercio justo, carencia de educación digna y carencia de salud digna. Luego, en la primera asamblea, 1975, Tatic Samuel proclamó la opción por los pobres. Para responder a la realidad desde la fe, con organización comunitaria, afrontamos momentos difíciles con el acompañamiento de nuestros agentes de animación y coordinación pastoral encabezados por Tatic Samuel, y analizamos que éramos como pueblo, como el pueblo de Israel, cuando dejó la esclavitud de Egipto, que caminó por el desierto en busca de liberación, y por eso la catequesis en ese momento histórico, la década de los 70, era del libro del Éxodo, para iluminar nuestro éxodo. Cuando llegaron hermanas y hermanos de Guatemala que venían huyendo de las masacres y represiones, conocimos su dolor, sus heridas, su tristeza y su rabia por tantas injusticias, y los recibimos como hermanas y hermanos en nuestras casas, en nuestras tierras, y compartimos con ellas y con ellos la tortilla y el frijol. Las y los servidores de las comunidades se convirtieron en sujetos de su evangelización. Las servidoras y los servidores fueron creciendo en número y en conciencia y compromiso, convirtiéndose en sujetos de su propia evangelización y de su propia historia, anunciando y reflexionando la palabra de Dios desde la realidad concreta de las comunidades, y entendiendo que el hambre, que la miseria, que la enfermedad y muerte que padecían no era la voluntad de Dios, que debían de trabajar para transformar ese sistema de muerte, para tener una vida digna como hijos e hijas de Dios.
Iglesia de los pobres. Por esta inserción, por esta encarnación, la opción por los pobres se hizo vida en la estructura de la iglesia de los pobres. Dejó Tatik Samuel la iglesia piramidal, la iglesia eurocéntrica para encarnarse, para dar su lugar, como se lo dijo un hermano catequista en Bachajón, catequista Tzeltal, y le dijo, denos el Espíritu Santo. Es que había habido un curso muy interesante y entonces el mismo catequista, así desde su sencillez, porque él mismo lo reconocía, le costaba poderse comunicar en el idioma español, y les dijo, porque era muy difícil el acceso para esos lugares y llegaba en avioneta, Tatik Samuel, y entonces les dijo, si vienes tú en avioneta y vienes acompañado de tus colaboradores, y si le pasara algo a la camioneta y la avioneta y se cayera, ¿quién nos va a traer el Espíritu Santo si ya se acabó el obispo y los demás agentes de pastoral? De ahí, de esa reflexión que sacudió la reflexión pues, teológica de ese momento, comenzó el proceso diaconal. Por eso en la Asamblea de Mayo de 1991 convocó a representantes de comunidades para escuchar su voz. El tema era Iglesia de los Pobres, ya que era una de los grandes temas del Concilio Ecuménico Vaticano II, y los pobres fueron los asesores de dicha asamblea, y se animó el corazón de los representantes de las comunidades y también el corazón de la asamblea diocesana. Así, la Iglesia de los Pobres fue teniendo lugar en los espacios de reflexión y decisión diocesanos. Allí teniendo en cuenta también que entendiendo como pobres entre los pobres está la mujer. La mujer. Primero como asesores y luego como participantes, los pobres fueron recuperando el diálogo que históricamente los primeros evangelizadores no les dieron. En esa asamblea Tatik Samuel dijo, hasta hoy se reconoce que el camino de la evangelización hace 500 años no debió hacerse del modo como se hizo, sino que debieron reconocerse las semillas del verbo que estaban sembradas en las culturas para que, con toda esa experiencia, se pudiera llegar a ser un pueblo de pueblos. El objetivo del nacimiento del pueblo creyente. El objetivo con el que nació Pueblo Creyente fue acercarse profundamente a los acontecimientos para reflexionarlos y analizarlos en comunidad y actuar comunitariamente en la búsqueda de la unidad. Partir de nuestras diferentes formas de ver la realidad, buscar soluciones entre todos y todas para nuestros problemas. La gran riqueza del pueblo creyente es nuestra diversidad de idiomas, de organizaciones campesinas, sabiendo que todas y todos somos hijos e hijas del mismo Dios, con la tarea de construir su reino de amor y de justicia con dignidad. Pueblo creyente, testigo de la fe, testigo de la justicia, testigo de la paz. Peregrinamos más de 18,000 hermanas y hermanos pidiendo la libertad del padre Joel Padrón, injustamente detenido y encarcelado. Participamos en el ayuno por la paz de Tatik Samuel en diciembre de 1994. Participamos en los diálogos de San Andrés, que buscaba el cese de la guerra de baja intensidad y otro modelo de nación más justo, haciendo oración y cinturones de paz. Participamos en la elaboración del tercer sínodo diocesano de 1995 a 1999 que animó e impulsó Tatik Samuel. Resistimos a la estrategia contrainsurgente del gobierno en el año 1997, fue el año del martirio de los mártires de Acteal, animando a las comunidades mártires de la paz. Participamos en el nombramiento de Tatik Samuel como cuidador de los pueblos, en el idioma maya tzeltal, Canan Lum, cuidador del pueblo. Dimos nuestra palabra cuando Roma suspendió las ordenaciones de diáconos permanentes. En esa carta decíamos
que no estábamos de acuerdo en que prohibieran las ordenaciones de diáconos, ya que no tenemos ministros en nuestras comunidades y peregrinamos por la defensa del trabajo de los diáconos. Participamos también en la defensa de la madre tierra y contra la minería por medio de la información formativa y generadora de conciencia ecológica, peregrinaciones locales, parroquiales, diocesanas y estatales y marchas hasta la capital del país, que la capital del país está a 1500 kilómetros de donde estamos. Participamos en el Congreso Teológico Pastoral con motivo de los 50 años de servicio episcopal de Tatic Samuel. Estuvimos presentes de manera activa en la Pascua de Tatic Samuel. Animamos y organizamos la gran peregrinación diocesana del 25 de enero de cada año como expresión profética y participamos en el Congreso y Opción Diocesana por la Madre Tierra. Somos solidarios con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Participamos en la preparación y realización de la visita del Papa Francisco a San Cristóbal de las Casas, con la presencia del Papa Francisco que oró frente al sepulcro de Tatic Samuel. Entendimos que el Papa dio el visto bueno al trabajo pastoral de Tatic Samuel y de toda la diócesis de San Cristóbal. Este hecho fortaleció nuestro corazón y regresamos animados a nuestras comunidades. Participamos en el año jubilar diocesano con motivo del centenario del natalicio de Tatic Samuel y en el Congreso por la Paz con Justicia y Dignidad. Pueblo creyente defendiendo los derechos y la paz ante la violencia y los abusos. El pueblo creyente une diversos pueblos indígenas y no indígenas. Se moviliza desde su fe para defender la fe, la vida, la justicia, los derechos humanos y la paz, inspirados por la teología de la liberación y el legado de Tatic Samuel Ruiz García. Sus acciones incluyen análisis de la realidad, asambleas, peregrinaciones, oraciones, ayunos y comunicados por la paz, denunciando la violencia, la injusticia y los abusos de poder en Chiapas y el mundo, pronunciándose sobre conflictos como el conflicto actual en Palestina o la persecución y asesinato de agentes de pastoral y sacerdotes, como el asesinato de nuestro hermano amigo Marcelo Pérez Pérez Tzotzil, que lo mataron el 20 de octubre del 2024. Su voz resuena en foros nacionales e internacionales. Se define como un caminar que busca la libertad y la justicia, enraizado en la historia de resistencia indígena, que es una respuesta a las circunstancias sociales y políticas del momento presente. Pueblo creyente busca coordinadamente la reconciliación, la unidad, la justicia y la paz. En nuestra diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, los representantes laicos, laicas de comunidades y parroquias nos congregamos como asamblea del pueblo creyente para buscar coordinadamente la reconciliación, la unidad, la paz, la justicia a través de peregrinaciones, ayunos, encuentros, talleres, promoviendo el apoyo a nuestro pastor y denunciando las situaciones injustas ante autoridades gubernamentales y ante las embajadas de otros países. Estos representantes, como personas de experiencia en los trabajos de la Iglesia, debidamente elegidos por sus comunidades, parroquias y zonas, apoyados en su fe, quieren responder a las necesidades integrales de la evangelización. Toma en cuenta todas las áreas pastorales para mejorar y articular los trabajos y acuerdos que en ellas se toman, de modo que la pastoral diocesana sea cada vez una pastoral de conjunto. Las delegadas y los delegados a la Asamblea del Pueblo Creyente transmiten lo que sucede en sus zonas y comparten la información por medio de su boletín
a las parroquias y comunidades por medio de los catequistas y servidores. Al intercambiar experiencias y analizar la realidad a la luz de la palabra de Dios, logran una mayor toma de conciencia, ven más claramente las causas de la situación que estamos sufriendo para encontrar alternativas que conduzcan a la armonía y a la paz en la vida de la sociedad y de la iglesia. Para terminar, queremos compartir el testimonio de dos hermanos, de una hermana, de un hermano, que para ellos, ¿qué significa el pueblo creyente? El hermano Luis Aguilar de la zona Celtal Bajos recordó que cuando nació el pueblo creyente, dice él, fue como una semilla de mostaza en tierra fértil. Creció muchísimo. Hoy tiene facultad de convocación, de paz y unifica. Por eso el gobierno tiembla, porque el pueblo creyente no ha abandonado la palabra de Dios. Siempre está en oración, en ayuno, con peregrinaciones. El gobierno no puede desestabilizar su trabajo. Pueblo creyente ha ayudado a una mejor convivencia con los hermanos y con las hermanas. Y Rosanelli, la hermana Rosanelli es de la zona Chol. Recuerda que ella empezó a venir a las asambleas del pueblo creyente desde 1993, sustituyendo a un hermano de su parroquia. Y ella nos dijo, no sabía qué iba a hacer, muy poco conocía el trabajo de Tatic. Fue aclarando mi compromiso como cristiana. Hoy me siento más comprometida. Dentro de los conflictos y obstáculos hemos avanzado. En esta unidad tan fuerte que tenemos como hermanas y como hermanos, hemos avanzado en nuestro trabajo de denuncia, de movilizaciones, de protesta ante las injusticias. Tenemos claro nuestro compromiso por la justicia y por la verdad. Hemos aprendido a ser solidarios con otros pueblos que sufren, como en la cosecha de café de Chenaló, que como pueblo creyente pudimos apoyar. Muchas gracias. Pues queremos dar una... A ver. Muchas gracias. Pues este aplauso es para nuestros pueblos originarios, hombres, mujeres, jóvenes que nos enseñan y que nos van formando día a día. Queremos compartir este documento que fue cuando cumplimos 25 años de Pueblo Creyente, ahorita ya tiene 34 años. Y es el disco, ¿verdad? Este es todo el caminar también de Pueblo Creyente con testimonios y se lo entregamos a la coordinación de Amerindia. También entregamos este libro. Pues ya ven que no se puede hablar de Pueblo Creyente sin hablar de Chiapas, sin hablar de Tatic Samuel. Y queremos entregar también este libro con tiene testimonios de Tatic Samuel como ofrenda a la coordinación de Amerindia nuevamente también. Bueno, una vez más, gracias Gabriel, gracias Carmen por todo lo traído, gracias a todos los que han estado aquí, Adriana, Rolando y a María Cristina.